Su micrófono, pastor. Empezó. El micrófono, pastor, no lo escuchamos. Sí, vamos a apagar los micrófonos de todos, así vamos a estar con la máxima concentración. Esta tarde vamos a estudiar el capítulo 1, versículos 7 al 12. Pueden ir abriendo sus Biblias en ese pasaje. Jonás capítulo 1, versículos 7 al 12. Y vamos a ver aquí el momento que Jonás es descubierto como el causante de la tormenta y lo que pasó a continuación. Muy interesante esta historia. Vamos a leer Jonás capítulo 1, versículo 7 al versículo 12. Vamos a pedir a la hermana Rosa Alvarado, quizás. ¿Puedes dar lectura, Rosita, al pasaje? Abre. Claro, pastor, buenas tardes. ¿Cómo está? A ver, vamos a ver. Jonás 1:7. Dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres... Hasta ahí nomás, Rosita, hasta el versículo 12 nomás. Ya Muchas gracias. Bien. Ya. Ahora, no sé cuál es la apreciación que ustedes tienen del libro de Jonás. Es un poquito como el libro de Ruth, que uno podría pensar es una historia dramática, muy linda, pero básicamente fácil de entender y sin mayores detalles. Pero sabiendo que se trata de la Biblia, uno debe estar alerta a algo mucho más profundo, mucho más complejo de lo que a primera vista pareciera. Espero que vamos a ir notando eso en la medida que vamos estudiando este libro. Vamos a compartir entonces ahora el PowerPoint. Muy bien, voy a detener mi video para que puedan mirar con más tranquilidad. Muy bien. Vamos a ver esta tarde la culpabilidad de Jonás que sale a la luz. Primero, una introducción. Quiero que piensen, hermanos, un momento. Cuando un creyente decide desobedecer a Dios, podría ser cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Un creyente decide desobedecer a Dios. ¿A quién afecta su desobediencia? En primer lugar, afecta su propia vida, ¿no es cierto? Pero también afecta la vida de otros. Esto lo vemos en el caso de Jonás. Y cuando el creyente está en desobediencia, Dios entra en acción. ¿Y qué es lo que Dios pretende hacer? En primer lugar, Él procura nuestro propio arrepentimiento. ¿Ya? Él quiere que cada uno que ha desobedecido pueda reconocer su desobediencia y arrepentirse de eso. Vamos a ver lo que eso significa en un momento. Vamos a ver que el arrepentimiento no es tan fácil como pensamos.
Pero Dios también tiene que obrar en la vida de los que nos rodean, porque nuestra desobediencia afecta a otros también. Ahora, hemos dejado a Jonás en la última clase en plena tormenta, ¿no es cierto? Aquí tenemos una imagen de una barca en alta mar siendo totalmente sacudida por los vientos. La pregunta que vamos a hacer esta tarde es la siguiente. ¿Qué es lo que Dios va a hacer ahora? ¿Cuáles son los propósitos de Dios en la tormenta? ¿Y cómo va a cumplir sus propósitos a través de la tormenta? Hermanos, quiero que cada uno también pueda aplicar esto a su vida personal, porque muchas veces nuestra desobediencia a Dios en diferentes maneras va a generar una tormenta en nuestras vidas. A veces ni queremos reconocer que es por nuestro pecado, pero siempre que hay una tormenta en nuestras vidas, no estoy hablando literalmente una tormenta como de Jonás, sino en forma metafórica. Cada vez que nos sentimos en una tormenta, es muy importante hacer la pregunta, ¿qué me está diciendo Dios? Ahora, lo primero que notamos en versículo 6, o versículo 7, perdón, es que Jonás es señalado como la persona culpable. Noten lo que pasa aquí. Ante la tremenda tormenta en alta mar, los marineros, ¿cómo reaccionaron? Recordando que los marineros se supone están acostumbrados a tormentas. No sería la primera tormenta que enfrentaron, a no ser que eran nuevos en la labor de marineros. Pero ¿qué dice el versículo 5? Versículo 5 dijo que los marineros tuvieron tremendo miedo. Bueno, se entiende, ¿no es cierto? Pero ¿qué más hicieron? Empezaron a clamar a sus dioses. Es lo que normalmente pasa, ¿no es cierto? Cuando una persona se siente en peligro, tiende a clamar a aquella persona o cosa en la cual está confiando. ¿Qué más hicieron? Versículo 5. También echaron los enseres al mar. Debió haber sido una tremenda tormenta para arriesgarse a tirar todo al mar. ¿Cuánta pérdida sufrieron al echar los enseres al mar? Ahora, eso no acabó con la tormenta. Ya, la tormenta no terminó con ellos haciendo eso. Había una cosa más para hacer. En versículo 6, insistieron en que todos en la barca clamaran a sus dioses. Hasta el momento eran los marineros. Había a lo menos un pasajero. Quizá había otros pasajeros. Y como la súplica de los marineros a sus dioses no tuvo efecto, buscaron a los demás pasajeros, insistiendo que cada uno clamara a sus dioses también. Pero ¿qué pasó? Todo el mundo clamando a sus dioses y no pasó nada. Es un cuadro del mundo hoy en día, ¿no es cierto? Todo el mundo clamando a sus dioses por esta pandemia y aparentemente no pasa nada, la pandemia continúa. En ese momento, los marineros toman una decisión, ¿no es cierto? Versículo 7, leamos versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Aquí pueden ver una mano con unas piedras. No sabemos exactamente cómo echaron suertes, pero pudo haber sido algo así. Los marineros, habiendo clamado a sus dioses, ahora deciden, hay que hacer más porque la tormenta no se está acabando. Ahora, yo planteo que en este momento hay que introducir al Espíritu Santo y ver que Él está obrando silenciosamente
en este evento. Yo sé que el libro no menciona al Espíritu Santo, pero me parece bastante claro que el Espíritu Santo empezó a obrar. Primera manera, les llevó a los marineros a pensar algo muy particular. ¿Qué pensaron los marineros? La tormenta se debe al mal comportamiento de alguien a bordo de esta barca. Ahora, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Yo planteo que el Espíritu Santo les llevó a pensar eso. Esta tremenda tormenta no es nada natural. Alguien a bordo de este barco ha hecho algún mal. Yo sugiero que el Espíritu Santo sembró esa idea en la mente de alguien y cuando esa persona lo menciona, el Espíritu Santo dio el eco en los demás para aceptarlo. Luego el Espíritu Santo hizo una segunda cosa. Le dio a una persona la idea de echar suertes. Obviamente, para que diga el versículo 7, dijeron, vamos a echar suertes, alguien tuvo que tener la idea. Y cuando planteó la idea, los demás estaban de acuerdo. Yo sugiero que otra vez hay que pensar, el Espíritu Santo está obrando aquí. Tercer lugar, cuando echaron la suerte, ¿qué pasó? La suerte cayó sobre Jonás. Eso claramente fue de Dios, ¿no es cierto? Si fuera una suerte, si fuese simplemente al azar, podría caer sobre cualquiera. Por ejemplo, si el pensamiento sería, esta tormenta ha sido provocado por algún dios malévolo, habrá que apaciguar ese dios. Hay que tirar a una persona al mar para que muera y ese dios se tranquilice. Vamos a echar la suerte para que cualquier escogido lo tiramos al mar. Pero no estaban pensando eso. Estaban pensando, alguien cometió un pecado. Y el Espíritu Santo, sugiero, estaba obrando aquí. Ahora, no hay que sorprendernos de esto de echar suertes y que Dios use el echar suertes para dar con la persona culpable, porque lo vemos en la Biblia. Vamos a 1 de Samuel, el capítulo 10. Un primer ejemplo de personas en Israel echando suerte y la suerte da con la persona culpable. 1 Samuel, capítulo 10, tiene que ver con el nombramiento de Saúl como el primer rey de Israel. Y versículo 19, Samuel está hablando, dice, vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, aquí está la cosa. Presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. ¿Cómo fue tomada? La idea es, se echó suertes. Y haciendo Samuel que se acercasen, versículo 21, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Así que formas de echar algo parecido a la suerte para dar con Saúl. Lo mismo capítulo 14. Ahora es el mismo rey Saúl haciendo esto. Israel ha perdido una batalla y la pregunta es, ¿alguien ha pecado parecido al caso de Jonás? Miren lo que leemos en capítulo 14, 1 Samuel 14, versículo 40. Dijo luego a todo Israel, Saúl hablando, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y anote la palabra suerte. Da suerte perfecta. Guíanos a través de la suerte. Echar la suerte. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y Saúl y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo.
y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que vemos una vez más aquí cómo se usó suerte para señalar la persona que había cometido un crimen. Así que no hay que sorprendernos que el libro de Jonás mencione eso, ni tampoco escandalizarnos que Dios haya usado la suerte para señalar a Jonás. La pregunta es la siguiente. Cuando leemos en Jonás 1, versículo 7, y echaron suertes, ¿y Jonás qué estaría sintiendo al ver a los marineros echar suerte? Y más aún todavía, ¿qué sintió Jonás cuando la suerte le cayó a él? Yo planteo que Jonás habrá sentido lo mismo que Acán sintió en Josué capítulo 7. ¿Se acuerdan la historia de Acán? Él también desobedeció a Dios. Él tomó lo prohibido de la ciudad de Jericó. Eso provocó una tormenta. En la guerra militar, en la guerra, Israel perdió. Así que llamaron a todo Israel, echaron suertes y Acán salió señalado como el pecador. Y Josué le dijo a Acán, ahora glorifica a Dios y cuéntenos lo que tú has hecho. Qué terrible para Acán en ese momento, ¿no es cierto? Ser señalado delante de todo Israel. Lo mismo pasó con David, cuando él cometió pecado. El profeta vino para contarle una parábola y al final el profeta le dijo, tú eres el hombre. O Ananías y Zafira, que pecaron. Y frente a Pedro, que los cuestiona, su pecado es señalado y al instante muere. El caso de Jonás no es un caso único. La pregunta es la siguiente. Jonás no murió en ese momento, no como Acán o Ananías y Zafira. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué estaba haciendo Dios en todo esto? En la tormenta, en el llamado a Jonás a orar, ahora Jonás siendo señalado. Nada de esto es coincidencia. Dios está obrando. Y la pregunta es, ¿para qué? Vamos a Romanos, el capítulo 2 y el versículo 4, para entender lo que Dios estaba haciendo en este momento. Romanos 2, versículo 4. ¿Qué escribe el apóstol Pablo aquí? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El verbo ahí en verso 4 que dice te guía al arrepentimiento, la palabra en griego significa te conduce. Es como tomar a alguien de la mano y conducirlo al arrepentimiento. Y esto es lo que Dios está haciendo con Jonás. Es lo que Dios siempre hace con un hijo suyo cuando comete pecado. Empieza a trabajar en las circunstancias de la vida para llevar a ese creyente al arrepentimiento, si es que el creyente ha pecado y no lo quiere reconocer. La tormenta, el patrón de la nave llamando a Jonás a orar. Y ahora esta suerte era todo para provocar en Jonás arrepentimiento. Si nos hacemos la pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios está trabajando de esta manera para llevar a Jonás al arrepentimiento? Es porque, como leemos en la Biblia, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Quiero ver un pasaje con ustedes en el libro de Job. Vamos a Job, el capítulo 33. Miren lo que uno de los amigos de Job dice aquí. Los amigos de Job no eran buenas personas,
se equivocaron en mucho de lo que dijeron, pero hay algunas cosas verdaderas en lo que dicen. Y aquí tenemos una de estas cosas. Miren, en Job 33, versículo 27 al 30, cómo este hombre describe el accionar de Dios. Versículo 27. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, ¿no es cierto? Si la persona se arrepiente, entonces Dios lo perdona. Pero continúa hablando. Verso 29. He aquí todas estas cosas hace Dios, 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. O sea, Dios, el hombre aquí reconoce que cuando una persona ha pecado, Dios empieza a trabajar con esa persona precisamente para apartar su alma del sepulcro. El error del amigo era señalar a Job como pecador. En este caso, Job no había pecado, pero Jonás sí. Y lo que el hombre dice aquí era muy cierto en el caso de Jonás. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, 9, Pedro dice, Dios no quiere que nadie perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Jonás se arrepintió en este momento? Cuando la suerte es echada y él es señalado, la pregunta es, ¿se arrepiente Jonás en ese momento? Pasemos ahora a versículos 8 al 9. Vamos a ver la confesión de Jonás. Y vamos a tratar de pensar si Jonás realmente está arrepentido o si solo está reconociendo que ha pecado. Espero, hermanos, que entiendan que hay una enorme diferencia entre reconocer que hemos pecado y arrepentirnos del pecado. Hay muchos creyentes que reconocen que han pecado, pero no se han arrepentido del pecado. Ahora miren las preguntas que le hacen a Jonás, versículo 8. Cuando ya queda claro quién es el que causó la tormenta, para vergüenza de Jonás, ahora le preguntan, y escuchen bien, son hombres paganos, son inconversos, interpelando a un creyente. Y le preguntan, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Ahí están las preguntas que le hacen, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son sus respuestas? Versículo 9. Soy hebreo, es decir, soy parte del pueblo del pacto de Dios con Jehová. Soy parte de este tremendo pueblo que Dios sacó de Egipto, estableció un pacto con nosotros y nos dio la tierra prometida. Yo soy un miembro de ese pueblo tan especial, los hebreos. Segunda confesión. Yo temo a Jehová. Qué tremenda afirmación, ¿no es cierto? Yo temo a Jehová. ¿Y quién es este Jehová? Es el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Así que lo que Jonás aquí está a la fuerza reconociendo y confesando, que él pecó siendo hebreo. No pecó como pagano. Estos marineros seguramente habían cometido muchos pecados, ¿no es cierto? Estos hombres marineros eran paganos. ¿Cuántos pecados, imaginan, habían cometido estos hombres? Pero la tormenta no vino por esos pecados. La tormenta vino por el pecado de Jonás, que quizá no era tan grave su pecado como de los demás marineros. Lo que agrava el pecado de Jonás
es que él peca como creyente. Cuando el creyente peca, eso es mucho más serio para Dios que cuando un inconverso peca. Los marineros pecaban y Dios no enviaba una tormenta en alta mar, pero Jonás pecó y viene la tormenta. Segundo lugar, Jonás pecó como alguien que conocía a Jehová y confiesa temer a Jehová. Y a pesar de conocer a Jehová y temer a Jehová, él pecó. Por eso vino la tormenta. Y hermanos, esta tarde tenemos que hacer mea culpa nosotros también, ¿no es cierto? ¿Acaso nuestro pecado no es así también? Tenemos que tener cuidado, hermanos. A veces tratamos el pecado como si fuésemos católicos. No somos católicos, somos evangélicos. El católico peca y se va a confesar y se acabó todo. Ahora, el católico hace eso porque no conoce a Dios, no teme a Dios. El evangélico sí conoce a Dios, si es un evangélico de todo corazón. Y si somos verdaderos evangélicos, se supone que tememos a Dios. Nuestros pecados entonces son como los de Jonás. Dios lo toma muy en serio, particularmente cuando no queremos reconocer nuestro pecado y no queremos arrepentirnos de ese pecado. Ahora, ¿qué más confiesa Jonás? En versículo 10, él confiesa que él huía de la presencia de Jehová, ¿no es cierto? Él confiesa en versículo 10. Les había dicho que huía de la presencia de Jehová. Pero noten esto, el texto no dice que Jonás habló de la comisión de Dios de ir a Nínive. Jonás simplemente dijo, estoy huyendo de la presencia de Jehová, dando a entender que no mencionó para nada la ciudad de Nínive. Ahora, al no mencionar la ciudad de Nínive, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Estaba Jonás realmente arrepentido? Porque confesar el pecado, como dije antes, confesar el pecado es diferente de reconocer la culpabilidad y sentirse arrepentido. Y una marca de que no estamos arrepentidos es cuando no confesamos todo el pecado. Solo confesamos una parte. No somos transparentes con el pecado. Eso indica una falta de arrepentimiento delante de Dios. Sin embargo, yo me pregunto, al confesar esos pecados, a lo menos el pecado de huir de la presencia de Dios, ¿habrá Jonás sentido algo de alivio? ¿Se acuerdan el Salmo 32, el versículo 5? David confiesa que mientras él no confesaba su pecado, sus huesos se secaron dentro de él, ¿no es cierto? Salmo 32, verso 5. Mi pecado te declaré. Bueno, el versículo 3, perdón, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Hermanos, me parece que Jonás experimentó algo parecido. Del momento que él decidió no ir a Nínive, sino ir a Tarsis, su vida espiritual se empezó a secar. Su conciencia le estaba acusando. Y yo me imagino que el momento que él abre su boca ahí en la barca y confiesa el pecado de huir de la presencia de Dios, quizá sintió un poco de alivio, porque dice Salmo 32:5, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David sintió un alivio al confesar su pecado.
Este salmo es muy interesante. Les invito a leer todo el Salmo 32 después y comparar con el caso de Jonás. Porque miren versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Jonás estaba en una tormenta de muchas aguas. ¿Habrá pensado en este salmo? Seguramente lo conocía. Me imagino que él reclamó las promesas del versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás en angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Más adelante, cuando leamos la oración de Jonás en capítulo 2, vamos a comparar con Salmo 32 para ver si era algo parecido. Pero miren por mientras el versículo 9, Salmo 32, versículo 9. ¿Qué es lo que David aconseja? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. David compara al creyente cuando comete pecado deliberadamente y no quiere arrepentirse como un animal. Un animal que no sigue a su amo libremente, sino que hay que amarrarlo con una soga y jalarlo para que el animal haga lo que el amo quiere. Jonás se volvió un animal yendo a Tarsis. No está siendo guiado por el Espíritu Santo. Él ha escuchado una voz quieta y apacible indicándole anda a Nínive. Pero Jonás no fue a Nínive, se va a Tarsis. Y ahora Dios trata con él como un animal. Lo tiene que amarrar con esta tormenta. Lo tiene que señalar a través de la suerte. Porque si no, Jonás jamás va a obedecer a Dios. Pero quizá encontró esperanza en la promesa del versículo 10, Salmo 32, 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Así que lo que estoy indicando aquí es que Jonás confiesa su pecado hasta cierto punto, pero solo lo hace porque él es señalado. No lo hace libremente. Así que lo más probable es que no está del todo arrepentido todavía. Eso nos lleva a un tercer punto. Pero antes de llegar al tercer punto, no sé, Manuel, si hay alguna pregunta que hermanos han hecho hasta ese punto, ese momento. ¿Hay una pregunta, Manuel? ¿O alguien Pastor, quiere? una pregunta. Sí. Esta misma palabra suerte también se podría aplicar cuando Judas, uno de los apóstoles de Jesucristo, se ahorcó y para elegir el que lo iba a reemplazar, echaron suertes. También, sí, lo mismo, sí. Lo mismo. Ok, gracias. Era lo que los judíos hacían cuando no estaban seguros qué hacer, confiaban que Dios iba a guiar a través de la suerte. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, algo más. ¿O eso significa que echar suertes en esta época estaba aceptado, ¿no? Era Hoy normal. en ese tiempo sí, pero hoy en día no, Ok, porque la diferencia es, tenemos el Espíritu Santo para guiarnos. ya. ¿Ok? En Gracias. Hechos capítulo 13, cuando había que enviar a Saulo y a Bernabé a la obra, no echaron suertes. El Espíritu Santo indicó qué hacer. Gracias. ¿Ok? Pastor, esto era muy común entre los navegantes. Por ejemplo, si se desataba una tormenta y cada uno regresaban a los dioses, ¿tiene alguna reseña histórica, una historia? No tengo datos históricos, pero me imagino que orar a los dioses sí era muy común. No creo que era tan común echar suertes para ver a quién era el pecador. Creo que ahí era algo
particular en ese caso. Pero como hoy en día, ¿no es cierto? Cuando gente está en un problema, van corriendo a la Virgen de la Puerta, al Señor de Uruguay, ¿no? Todo el mundo clama a sus dioses cuando están en apuros. ¿Ok? Eso vemos hoy en día también. Ok, si no hay más preguntas, continuamos con... Pastor Alex, Sí. Pastor Alex, buenas tardes. Disculpe. Tocó un punto en donde no me quedó muy claro, tal vez me confundí. Usted mencionó de que, bueno, Jonás había pecado en ese momento, pero él no mencionó que él estaba huyendo a la presencia de Dios porque Dios le había pedido ir a Nínive, ¿no? Él Yeah. solamente dijo que huía de la presencia de Dios. Usted dijo, tratándose de un creyente de orar, pues a Dios como que eso le generaba más, como así, ¿no? Usted dijo que los católicos no se arrepentían, pero ¿qué pasaría si se practica de corazón? Que, bueno, yo conozco personas que son católicas y que son muy, pero muy pegadas, no digas a su religión, muy pegadas a Dios, estudian, o sea, igual que nosotros, tal vez no entendían los de corazón o me repetía esa esencia por ahí que poquito. Fiorella, disculpe que te interrumpa, pero estás entrecortada, no se te escucha muy bien. Si puedes hacer la pregunta bien concisa o tipea la pregunta. Ya, escucha, ahí ya pasó. No se te escucha. No, mejor que lo escriba. Pastor, Mejor que lo escribas, Fiorella. Pastor, yo tengo una pregunta, pero ya fue respondida. Un cristiano no cree en la suerte actualmente. Sin embargo, en el versículo 7 dice, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. La respuesta sería, el Espíritu Santo nos guía, ¿no? Aquí, Jaime, tenemos un problema con la palabra suerte, ¿ok? Cuando dice echaron suertes, no está diciendo que por suerte cayó, como por casualidad. Tenemos que cambiar la palabra suerte por, digamos, dados, tirarnos dados. O tiraron algo y yo mostré esa imagen con piedras. Había algo que usaron y al tirar eso al azar, lo que pasó fue que Dios, que es soberano, guió el proceso para que señalen a Jonás. Dios lo puede hacer porque Él es soberano. ¿Ok? Pero el hecho que guió en ese momento no nos justifica a nosotros hacerlo hoy en día. No tenemos por qué hacerlo hoy en día porque el Espíritu Santo nos quiere guiar y tenemos la Biblia para orientarnos. ¿Ok? Así que no es algo que el creyente va a practicar hoy en día. ¿Ok, Jaime? Está bien. Pastor. Ok, muy bien. Bueno, hay preguntas que aparecen aquí en el chat. ¿Por qué perdonó a Jonás y no perdonó a Acán y a Ananías y a Zafira por Nínive? Bueno, habría que preguntarle a Dios eso, ¿no es cierto? Porque yo no conozco el corazón de Acán y Ananías y Zafira. Uno podía contestar, no los perdonó porque no eran creyentes, o no los perdonó porque no estaban arrepentidos, o no los perdonó porque ese fue el plan de Dios para su vida. O sea, Dios obra en todos conforme a su plan. El caso de Jonás, Dios quería que Jonás terminara su ministerio. Así que Dios decidió
perdonar a Jonás, pero como vamos a ver, para llevarlo al perdón, algo más drástico tiene que ocurrir todavía. ¿Ok? No hemos llegado a la parte culminante todavía. ¿Ok? Pero Dios es el que ejerce el dominio y el control. Tampoco podemos decir que porque Acán, Ananías y Zafira murieron, que se perdieron para siempre. ¿Ya? Tampoco sabemos eso. ¿Ya? Todo eso queda como algo incógnita para nosotros y en el día del juicio final Dios va a mostrarnos qué es lo que pasó realmente ahí. ¿Ok? Muy bien, Dios usó a Jonás en todo momento, pudo haber usado otro dispuesto, ¿ya? Pero Dios tiene el propósito de seguir usando a Jonás. Vamos a continuar, hermano, con la clase entonces. Muy bien. Vamos a ver ahora el versículo 10. Y pasamos ahora a la preocupación de los marineros. Porque miren lo que leemos en verso 10. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Noten en primer lugar, al escuchar a Jonás, lejos de acallar su temor de la tormenta, tuvieron más temor todavía. La tormenta les causó mucho temor. Pero ahora que han señalado quién es el culpable, tienen más temor todavía. La pregunta es ¿por qué? Planteo estas respuestas. En primer lugar, tuvieron más temor que nunca porque percibieron la grandeza del Dios verdadero y la vanidad de sus dioses. Repito, percibieron en ese momento la grandeza del Dios verdadero, el Dios de Jonás, Jehová, y la vanidad de sus dioses. Porque en ese momento, obviamente, ellos se dieron cuenta de algo. El que causó la tormenta fue Jehová, el Dios de Israel. Ellos no estaban orando o adorando a ese Dios Jehová. Estaban adorando a Moloch o Baal o cualquier otro Dios. Y en ese momento ellos se sintieron mal por su idolatría. Segundo lugar, tuvieron tremendo temor porque se dieron cuenta de su propia pecaminosidad. Porque cuando señalan a Jonás, se supone, ellos pensaban, Jonás habrá cometido un terrible pecado. Y cuando lo único que Jonás dice es que estaba huyendo de la presencia de Dios, estos marineros se dieron cuenta, ellos habían cometido peores pecados que Jonás. Así que si el Dios verdadero había encarado a Jonás por una leve desobediencia, estos marineros de repente se dieron cuenta, nosotros merecemos una tormenta peor que esta. Y tuvieron tremendo temor. Tercer lugar, si el Dios verdadero estaba dispuesto a castigar a uno que lo temía, porque Jonás dice, yo temo a Jehová. Y si el verdadero Dios estaba dispuesto a castigar a uno que lo conocía y lo temía, ¿qué podrían esperar ellos de un Dios semejante? Porque ellos no temían a Jehová. Ellos no conocían a Jehová. Y por eso esta confesión de Jonás provocó en ellos tremendo temor. Hay un versículo en Isaías 26, versículo 9, que dice, cuando hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Repito, cuando hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Hermanos,
yo me imagino que durante estos meses, esta pandemia habrá provocado temor en muchas personas. Y muchas personas habrán aprendido algo de justicia a través de la pandemia. Y en cualquier momento que Dios muestra su juicio, el resultado es que la gente aprende justicia. El caso de Jonás era Dios haciendo justicia con un creyente. Y cuando los inconversos ven al Dios verdadero castigando al creyente, los inconversos aprenden justicia también. Así que, hermanos, hay lecciones muy importantes en este libro de Jonás que debemos estar aprendiendo. ¿Se acuerdan en Hechos 5, el versículo 11, cuando Ananías y Zafira murieron? ¿Qué dice Lucas en Hechos 5:11? Que cuando la iglesia se enteró de la muerte de Ananías y Zafira, generó tremendo temor en la iglesia. ¿Te imaginas? Nadie más iba mintiendo después de eso, ¿no es cierto? A lo menos por unas semanas o meses. Porque si Dios mata a Ananías y Zafira por mentir, los demás creyentes en la iglesia andarían con mucho temor. Pero la gente en Jerusalén también escuchó. Y se aplica lo mismo. Cuando hay juicios de Dios en la tierra, los moradores, sean creyentes o inconversos, aprenden justicia. Claro, sería mucho mejor aprender justicia de la palabra de Dios. No esperar que Dios castigue para recién aprender. Pero a veces somos tan tercos que solo aprendemos cuando hay juicios. Ahora miren las preguntas ahora de los marineros. ¿Qué preguntaron? Las preguntas son muy interesantes. ¿Han notado las preguntas? Versículo 10. Primera pregunta. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Hermanos, es gente pagana, idólatra, interpelando a un creyente sobre su pecado, el pecado del creyente. Inconversos han descubierto a un creyente en pecado y ya no le están cuestionando. Peor todavía, no se trataba de cualquier creyente, se trataba de un siervo de Dios, un profeta. Ahora, la pregunta para Jonás es, ¿y Jonás cómo va a explicar su pecado ahora? Es lo que los marineros están preguntando, ¿no es cierto? Explícanos, ¿qué hizo tu Dios para asustarte, para que tú huyas de él? ¿Acaso el Dios verdadero te trató mal para que tú huyas? Y para colmo dicen, una cosa es que tú hayas pecado contra Dios y que tú hayas provocado la ira de Dios sobre tu persona. Pero ¿por qué nos involucras a nosotros? Les faltó decir, ¿y para qué subiste a nuestra barca? ¿Por qué no subiste a la barca de otro? ¿Por qué nos has metido en este gran lío? ¿Qué hemos hecho nosotros contra ti? ¿Se imaginan Jonás, la cabeza agachada? ¿Qué va a decir Jonás? Cuando su pecado está amenazando la vida de toda una tribulación de estos marineros. Segunda pregunta, versículo 11. ¿Qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Ahora piensen, hermanos. Esta pregunta, ¿qué haremos contigo? ¿Acaso no muestra gentileza de parte de los marineros? ¿Gentileza? ¿Respeto? Porque lo natural sería que estos marineros, al descubrir que Jonás era el culpable, le habrán tirado de frente a la borda, ¿no es cierto?
¿Para qué esperar más tiempo? Tú has causado esto, tú entiéndete con tu Dios Jehová. Boom, lo tiran del barco. Pero no pasó eso. Miren versículo 6. Miren versículo 6. El patrón de la nave se acerca a Jonás y le da una gritada, ¿no es cierto? Le da una gritada. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. O sea, el patrón le trata a Jonás mal. Y ahora esta pregunta extraordinaria. Le están preguntando a Jonás, dinos qué hacer. Nos sometemos a tu dirección. En vez de tirar a Jonás de frente al mar, le hacen esta pregunta y se someten a su dirección. Ahora, noten bien lo que no le preguntaron. No le preguntaron, ¿qué vas a hacer tú para sacarnos de este problema? Sería natural esa pregunta, ¿no es cierto? Tú causaste el problema, ahora, ¿qué vas a hacer tú para sacarnos del problema? Le preguntaron, ¿qué debemos hacer nosotros contigo? Ellos asumen la responsabilidad de qué hacer con Jonás. Pero Jonás es un total desconocido. Su Dios, el Dios de Jonás, había causado una tremenda tormenta. Así que estos marineros se dan cuenta. Hay que tratar a este hombre con mucho cuidado. Porque obviamente su Dios Jehová tiene tremendo poder. Y si este Dios Jehová se ha molestado con Jonás simplemente por huir de su presencia, si nosotros lo tiramos al mar, que es lo que me imagino querían hacer, y lo matamos, ¿qué va a hacer ese Dios con nosotros? Así que repentinamente estos marineros se encuentran con el Dios verdadero y tienen tremendo temor y no saben qué hacer. Y le preguntan a Jonás, dinos qué hacer. Nos sometemos a tu dirección. Estos hombres por primera vez en su vida están aprendiendo a temer al Dios vivo y verdadero. Es por temor a Dios que estos hombres tratan a Jonás como lo tratan. Ahora, noten otro detalle. Miren, versículo 11 dice, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué podemos aprender de eso? Piensen un momento. ¿Qué aprendemos? El mar se iba embraveciendo más y más. Esa frase señala dos cosas importantes. En primer lugar, obviamente, la conversación entre Jonás y los marineros duró cierto tiempo. No llevó 2 minutos, que a nosotros nos lleva 1 minuto leerlo, ¿no es cierto? Hermanos, esta conversación entre Jonás y los marineros debió haber llevado, ¿qué? 15, 20 minutos. Suficiente tiempo para notar un cambio en la tormenta. Y no era un cambio para bien, era para mal. El mar se iba embraveciendo más y más. Así que pasó suficiente tiempo para que los marineros se den cuenta, la tormenta está más fuerte ahora que nunca. Y una segunda cosa, ¿por qué el mar se puso más bravo que nunca? ¿Acaso Jonás no ha confesado su pecado? Se supone que habiendo confesado su pecado, el mar ahora se va a tranquilizar. Pero el mar no se tranquiliza, aunque Jonás ha confesado su pecado. Y es porque Dios tiene que hacer algo más todavía. Dios tiene que hacer algo más en la vida de Jonás. Y para lograr lo que Dios quiere hacer, Él tiene que ser más drástico todavía. La tormenta no era suficiente fuerte. Y Dios envía más viento, más olas.
para lograr algo. Ahora piensa, hermanos, yo sé que esto es profundo y vamos lentamente para que me puedan seguir. En primer lugar, Dios hizo que el mar se embraveciera más, porque Dios quería hacer algo en la vida de Jonás. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Bueno, noten esto, Jonás no confesó su pecado voluntariamente, ¿no es cierto? No fue nada voluntario. No es que ante la primera ola que quebranta sobre la barca, Jonás sale y abiertamente confiesa su pecado. No, él no confesó su pecado voluntariamente. Solo lo confesó porque fue descubierto. Si no hubieran echado suerte que cayó sobre él, Jonás nunca hubiera dicho nada. Así que Dios obviamente tiene que trabajar más el corazón de Jonás. Porque Jonás no está del todo arrepentido todavía. Ahora miren lo que leemos en el libro de Oseas. Unos libros antes de Jonás está el libro de Oseas, el capítulo 5. Miren lo que leemos en versículo 15. A ver si nos da una idea de lo que está pasando en el corazón de Jonás. Oseas 5, versículo 15. Dios está hablando, Dios dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia. Ahora, este pueblo de Israel ya estaba en algo de angustia, pero Dios se retira para que sufran más, para que en mayor sufrimiento Dios trabaje el corazón de ellos para llevarles al arrepentimiento. Segundo lugar, Dios está queriendo hacer algo también en la vida de los marineros. ¿Por qué digo eso? Porque hasta el momento los marineros parece actúan muy bien, ¿no es cierto? Pero vamos a adelantar un momento al versículo 12. Ya el versículo 12 que vamos a seguir estudiando más adelante. En versículo 12, Jonás le dice, tomadme y echadme al mar. ¿Ok? Esa es la forma de apaciguar la tormenta. Tómenme, échenme al mar. Pero pregunto, ¿los marineros estaban dispuestos a hacer lo que Jonás les dijo? Miren versículo 13. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. O sea, no estaban obedeciendo. Le preguntaron a Jonás, dinos qué debemos hacer para que se tranquilice el mar. Jonás les dice, de parte de Dios, tírenme al agua. Los marineros todavía no temen suficiente a Dios. No temen a Dios suficiente para hacer caso a lo que Jonás dice. Así que Dios va a tener que trabajar más todavía en sus vidas. Y por eso la tormenta se embraveció. Y aprendamos, hermanos, si podemos esta tarde, esta lección muy importante, muy importante. Escuchen bien. Muchas veces nuestro sufrimiento se prolonga y se empeora porque no estamos respondiendo a la disciplina de Dios. Yo he visto esto muchas veces en la vida de creyentes, que cuando pecan y no se arrepienten, Dios los disciplina. Y a veces cuando los disciplina, confiesan su pecado, pero no es de todo corazón. ¿Y qué pasa? Sufren más. La tormenta se embravece más. Y luego la persona confiesa que hace un poco más su pecado. Y todavía la tormenta sigue. Porque no han llegado al quebranto delante de Dios. No han llegado a arrepentirse de todo corazón. Es muy importante, hermanos. Por algo esto está en la Biblia. Para enseñarnos. Si cometemos pecado y viene una tormenta y confesamos el pecado y la tormenta continúa y se pone peor, cabe la posibilidad
que aunque hemos confesado el pecado, no nos hemos arrepentido del pecado. Así que Dios tiene que hacer algo más todavía. Pero hay algo más profundo aquí. Dios hizo que el mar se embraveciera más en anticipación del ministerio de Cristo. Lo que está en juego aquí tiene que ver con el ministerio de Cristo. Piensen, hermanos, si Dios hubiera calmado la tempestad, ¿qué habría pasado? Seguramente todo el mundo habría alabado a Dios y habrían llegado a la tierra. Quizá Jonás habría ido a Nínive. Pero si Dios hubiera calmado la tormenta ahí nomás, Jonás nunca hubiera sido echado al mar. Y si Jonás no es echado al mar, él nunca habría llegado a ser una señal. Porque Cristo dijo, la única señal que les va a dar es la señal de Jonás. Él estuvo muerto 3 días y luego resucitó. Esa es la señal que van a tener. Así que Dios está 800 años antes que Cristo viniera a la tierra. Fíjense, 800 años antes, Dios está obrando en la tormenta, preparando el camino para Cristo. Espero que capten, hermanos, esta tarde cuán profundo es el actuar de Dios. La sabiduría de Dios. Todo lo que Dios hace es increíblemente sabio. Como dice Isaías capítulo 55, cuanto más alto están los cielos que la tierra, así son tus pensamientos que los nuestros. Pero hermanos queridos, saben, nosotros como seres humanos constantemente nos ponemos a pelear con Dios y a cuestionar a Dios y a criticar a Dios como si nosotros, hechos el polvo, supiéramos más que Dios. Hermanos, estamos en pañales los seres humanos. No tenemos la menor idea de la profundidad del pensamiento de Dios, el obrar de Dios. Jonás estaba preocupado por su vida. Dios estaba pensando 800 años después, cuando Cristo estuviera en la tierra. Hermanos, aprendamos a nunca quejarnos de Dios. Nunca cuestiones a Dios. El creyente que cuestiona a Dios está bajando a Dios a su nivel y está diciendo, yo tengo el mismo entendimiento que tú tienes. Así que Dios, explícame qué estás haciendo. Ese fue el error de Job. El error de Job. Trató de traer a Dios abajo, a su nivel. Y eso nunca va a funcionar. Así que, ¿qué lecciones importantes, hermanos, en este libro de Job? Vamos ahora a la solución. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Cómo terminó todo esto? Bueno, la tormenta se profundiza más y Dios está obrando a un nivel más profundo del corazón de Jonás. Miren lo que Jonás dice en versículo 12. En primer lugar, Jonás dice, tomadme y echadme al mar. Traten de pensar, hermanos, traten de imaginarse que están en esta tremenda tormenta, en una pequeña barca, en la mitad del mar Mediterráneo. No sabes nadar. Eres judío, no estás acostumbrado al agua. Y dices a los marineros, tomadme y echadme al mar. Jonás está sellando su muerte. Él está listo para morir y siente que lo merece. Por fin está llegando cerca al arrepentimiento. Cuando él está listo para morir, no tiene ninguna excusa. Él está aceptando la afirmación bíblica: el alma que pecare morirá. Y está diciendo públicamente: yo he pecado contra este tremendo Dios y yo merezco morir.
agárrenme y tírenme al mar. Creo que es una tremenda afirmación, ¿no es cierto? Ningún pecador va a decir eso. Los pecadores confesamos el pecado, pedimos perdón, nos arrepentimos, pero ¿han escuchado algún pecador decirle a Dios, sabes qué, Dios, mátame porque lo merezco? ¿Han escuchado eso? ¿Algún pecador decir, mátame porque lo merezco? Es lo que Jonás está diciendo aquí. Lo tremendo de Jonás es que Jonás no se puso a negociar con Dios. Aquí está la grandeza de este hombre. Yo me hubiera puesto a negociar con Dios, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, Señor, ya yo sé que merezco ser echado al agua, pero, Señor, dame una tablita de madera siquiera, a ver si puedo flotar. Dame el barquito pequeño, a ver si puedo remar. Pero Jonás no trata de negociar con Dios. Él reconoce que ha pecado. Él teme a Dios. Y ahora por fin hace honor a su profesión de fe. Hermanos, esta tormenta en alta mar hizo algo mucho más profundo que solamente mover las aguas. Obviamente el viento movió las aguas del mar Mediterráneo. ¿Saben lo que hizo la tormenta? Movió el corazón de Jonás. Lo despertó de su estupor espiritual. En versículo 6, el patrón de la nave lo despierta del sueño físico. Pero Jonás estaba en otro sueño mucho más profundo, un sueño espiritual, entre comillas. Y es la tormenta de Dios que despertó su espíritu. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos encontramos así, no es cierto? Nos alejamos tanto de Dios que estamos casi muertos espiritualmente. Y Dios te va a enviar una tremenda tormenta, algo que nos sacude tan profundamente que nos despierta de esa tremenda torpeza espiritual en la que estamos viviendo. Pero luego Jonás dice una segunda cosa, ¿no es cierto? ¿Qué más dice Jonás? Jonás dice, el mar se aquietará. Dice eso en versículo 12, ¿no es cierto? Tomadme, echadme al mar y el mar se os aquietará. Aquí está el profeta hablando, ¿no es cierto? El profeta está hablando. Él sabe lo que va a pasar. Es un profeta. Él anuncia lo que va a pasar. Es un profeta. La tormenta se debe a su pecado. Y por lo tanto, una vez que él muera, la tormenta va a pasar. Tercera afirmación. Dice Jonás, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Noten, Jonás no dice, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre mí o sobre nosotros. Jonás usa la palabra vosotros. De repente Jonás está profundamente preocupado por los marineros, ¿no es cierto? Por los marineros, no por su vida. Él está dispuesto a morir. Jonás quiere salvar la vida de los marineros. Pero el llamado de Dios a Jonás era ir a Nínive, anunciar en Nínive el juicio de Dios para salvar a los de Nínive. Pero Jonás no quería. Jonás no quería que los de Nínive sean salvos y por eso no quiso obedecer y huyó. Y ahora esta tormenta ha producido un gran cambio en Jonás. Jonás reconoce, él ha pecado. Él merece morir. Como la gente en Nínive merece morir por su pecado. Jonás ha pecado. Él merece morir. Pero Jonás piensa y tiene compasión por los marineros
Y Jonás está diciendo, los marineros, ellos no pecaron, ellos no deben morir. La tempestad está amenazando sus vidas y eso no es justo. Así que tíreme al mar y el mar se va a quietar para ustedes. Y al decir eso, Jonás está anticipando lo que va a pasar en Nínive también. Él tendrá que morir a su orgullo y a su carne y a su nacionalismo. Jonás tendrá que morir a muchas cosas en él para ir a Nínive. Y gracias a la muerte, entre comillas, de Jonás, los de Nínive van a ser salvos de la tormenta espiritual que se les viene. Así que en conclusión, ¿qué encontramos aquí en este libro? En estos versículos, ¿qué encontramos? Encontramos un creyente, un siervo de Dios, un profeta con su pecado descubierto y lo confiesa delante de personas impías. Y cualquier persona mirando ese escenario va a pensar lo siguiente: el malo es Jonás, los inocentes son los marineros. ¿Y cuántas veces, hermanos, eso pasa aquí en la tierra, no es cierto? ¿Cuántas veces la iglesia queda mal por nuestro comportamiento y el mundo termina mejor que la iglesia? Jonás, como hijo de Dios y profeta, Jonás debió ser una fuente de agua cristalina, brindando agua para los sedientos. Pero en lugar de ser una fuente de agua cristalina, Jonás llegó a ser una fuente de agua turbia. Turbia, el agua de Jonás. Un gran escándalo. Y cuando el creyente se vuelve turbio, los fundamentos de la tierra están colapsando y todo el orden moral está de cabeza. ¿Cómo puede ser que el mundo sea más justo que la iglesia? Es lo que vemos en esta barca, ¿no es cierto? Y lamentablemente habla mucho de la iglesia cuando está en apostasía espiritual. Qué triste es cuando el mundo saca a la luz los pecados de la iglesia. Y el mundo resulta más justo que la iglesia. Pero no hay que ser demasiado duros con Jonás, porque Jonás no estaría en esta situación si no fuera por el pecado. Fue el pecado de Israel, el pecado de Nínive, que llevó a esta situación. Además, yo planteo que el comportamiento de Jonás refleja la apostasía del pueblo de Dios. Jonás no tenía un buen ambiente en el cual vivir la vida cristiana. Y aunque era profeta, de repente se contagió de el mal vivir de los creyentes en Israel. Y eso contribuyó a su mal comportamiento. Lo lindo es que Jonás empieza a cambiar en la tormenta. Él huyó de anunciar el juicio de Dios. Y ahora, ese Jonás está dispuesto a entregar su vida para salvar a los marineros. Hermanos, la iglesia tiene que llegar a ese punto. Tenemos que llegar al punto como creyentes. Mejor que nosotros muramos para que el mundo pueda vivir. Tenemos que morir a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a tanta carnalidad nuestra. Todo eso tiene que morir para que podamos rescatar al mundo del pecado. Así que este libro de Jonás nos enseña muchas cosas importantes y espero que esta tarde Dios nos haya hablado a través de este gran libro de Jonás. Lo dejamos ahí. Ahora, Manuel, ayúdanos con
preguntas que hermanos han hecho quizás. Pastor, bueno, en un momento se me apagó la computadora. ¿Ya? No sé si tengo más preguntas, pero acá tengo una del hermano Pedro. Y nos dice el pastor en el versículo 12, ¿cómo supieron los marineros que era de parte de Jehová? Yo diría que era simplemente una conclusión lógica. Ellos tiraron suerte, la suerte cayó en este hombre confiesa que es un siervo de Jehová, así que obviamente Jehová hizo la tormenta, así que simplemente un proceso de lógica humana apoyada por el Espíritu Santo dando ese amén en el corazón de los marineros para que puedan saber que esto venía de parte de Dios. Creo que hay una combinación de factores humanos y factor espiritual aquí. No tengo otra pregunta más en el código de chat. No sé si de repente algún hermano quisiera preguntar por micrófono. De repente algún hermano quisiera preguntar, tiene alguna consulta, alguna pregunta al pastor Alex. Vamos a aprovechar estos minutos para poder hacer otras consultas. Puede prender su micrófono y preguntarle directamente. Comentarios lo pueden hacer en el chat. Si se trata También de hay comentarios, muy lindo escuchar sus comentarios. Muy también hay lindo. unos comentarios de la hermana. Comentarios por medio de la hermana Monique. Dice, ¿cuán profunda es la sabiduría de Dios? Nunca jamás ponerse a la altura del conocimiento de Dios y menos reclamar en nada. Renzo Farfán dice, lo hermoso es que si como Dios es soberano y sabio, también es nuestro Padre bueno y puede soportar nuestras preguntas, dudas, nuestro llanto y nuestros berrinches. Luego calma el disturbio en nuestra mente, nos corrige, nos calma y nos abraza. ¿Alguna pregunta, hermanos, quieren hacer ahora en vivo? Pastor, estaba pendiente la pregunta de la hermana Fiorella Bazán, lo escribió, que no Ya, se escuchó. ¿Puedes Sí, ahí leerlo? lo leo. ¿Lo ves ahí para leerlo? Sí, aquí lo leo. Ya. Dice, yo preguntaba acerca del comentario que usted hizo sobre que cuando se trata de un creyente de corazón y no reconoce su pecado, Dios se airea aún más. Y usted hizo la comparación con un católico y dijo que era diferente, porque no conocían a Dios. Pero ¿qué pasaría si se trata de un católico de corazón? Ya, hay, al igual que Martín Lutero, era católico por muchos años antes de que lo expulsaran. Pueden haber algunos católicos que realmente conocen a Dios. No lo niego para nada, ¿no? Es muy cierto eso. Lo triste es que la gran mayoría de católicos no conocen al Señor, ¿no? Si conocieran al Señor, no estarían rezando a la Virgen María. El Espíritu Santo les indicaría eso no es correcto. Si conocieran al Señor, no estarían orando a los santos, porque el Espíritu Santo no les permitiría rezar a los santos. ¿Okay? Yo me estaba refiriendo no a absolutamente todo católico, sino al grueso de católicos, esos católicos que toman la vida cristiana muy a la ligera, que cometen pecado y luego van y se confiesan y luego salen a cometer más pecado y van y se confiesan y todo parece ser un juego. Porque está hablando de ese tipo de católico. ¿Ya? Que hay católicos que pueden conocer a Dios, obviamente que sí, y no me refería a ellos. Como también hay evangélicos que están en exactamente la misma condición. ¿Ok? Hay evangélicos que también juegan con Dios, que pecan, piden perdón, pecan, piden perdón y nunca están en serio. Así que tenemos evangélicos católicos también, que son muy religiosos, pero no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, dejaran sus pecados. Así que no estamos aquí para criticar ni a uno al otro, sino que hay un peligro de una falsa religiosidad. Ok, sí, gracias, Firela, por ese comentario y esa pregunta. Hermano, si hay hay unas consultas acá del hermano Milton Martínez, dice, maravillosa palabra de Dios,
que nos guía a glorificar su nombre por medio de escudriñarla y conocer de sus propósitos divinos. Alfredo Correa dice, la decisión de morir de Jonás es símbolo del arrepentimiento total, pero también podría haber alguien que pueda decidir morir sin haberse arrepentido completamente. No sé si es una pregunta, pero también podría haber alguien que pueda decidir morir sin haberse arrepentido completamente. Sí, pediría que el pastor, nuestro pastor Alex, pueda ampliar esa parte. Ya, tenemos el caso de Saúl, ¿no es cierto? El rey Saúl, que no era arrepentido, pero decidió quitarse la vida. O Judas Iscariote, que no se arrepintió, pero se quitó la vida. Así que no todo el que se quita la vida indica que está arrepentido. ¿Ok? Amén. El caso de Jonás fue diferente. Ok, hermano, si hay alguna consulta más, como dije hace un momento, se me apagó la computadora, así que no pude leer las consultas arriba. Pero si alguno tiene otra consulta más para el pastor Alex, podría prender su micrófono y hacerla personalmente. Sí, buenas La tardes. hermana Eliana Correa dice, si bien las tormentas pueden ser tiempos de examinarnos a la luz de la palabra, las circunstancias difíciles no siempre son a causa del pecado, pero siempre son para acercarnos más al Señor. Estemos en comunión con Él para conocer la diferencia. Muy bien, el caso de Job, ¿no es cierto? El libro de Job, tremenda tormenta en su vida, pero no era por pecado. Los amigos pensaron que era. Lo que aprendemos del libro de Job es que por lo general nadie tiene el derecho de señalar con el dedo. La persona que lo va a saber es el creyente mismo, ¿ok? Y no ayuda que otros traten de señalarlo, ¿ok? De repente el pastor puede discernir también, porque para eso es llamado, pero por lo general no debemos estar señalando con el dedo a otra persona que el sufrimiento es por su pecado. Hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje con el creyente mismo, ¿no? Él es la mejor persona o ella, la persona indicada para saber si es por pecado, ¿no? La hermana Betty Bustamante dice, siguiendo con la pregunta del hermano Correa, ¿se puede diferenciar entre la confesión por culpa y una confesión por arrepentimiento? Ya hay varias diferencias, ¿no? Una confesión por arrepentimiento incluye la transparencia de confesar todo. El que solo confiesa trata de tapar algunas cosas. Segunda diferencia, el que solo está confesando su pecado lo confiesa y le pone algún pretexto. El que está verdaderamente arrepentido no va a poner ningún pretexto. ¿Ok? El que lo confiesa, pero no está arrepentido, lo va a seguir haciendo. El que está realmente arrepentido, lo va a dejar de hacer. O si podías tomar la vida otra vez. Si un creyente ha cometido un pecado muy serio en su vida pasada como creyente. ¿Cómo saber si realmente está arrepentido o si solo lo reconoce? Bueno, hazle la pregunta. Si podrías vivir otra vez, ¿harías lo mismo? Y si la respuesta es, creo que sí, pastor, haría lo mismo, ¿no está arrepentido entonces? Ya no hay arrepentimiento. Hay reconocimiento del pecado, sí, y hay reconocimiento que ha sufrido, como Jonás, pero no hay arrepentimiento. La marca del arrepentimiento es que no lo harías. Y no lo harías porque sabes que eso ofende y entristece a Dios. Y te interesa más lo que Dios piensa que tu propia vida. Así que si no hay ese criterio, yo diría que no hubo arrepentimiento. Y muchas veces por eso el sufrimiento puede continuar por años. Porque no hubo arrepentimiento. No hay todavía. ¿Ok? El hermano Héctor creo que está levantando la mano. Héctor y Giovanna, dice. Creo que quiere preguntar algo. Adelante, hermano. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? A las justas le escucho. Sí, algo. Entonces hay... a ver, voy a tratar de hablar fuerte, disculpen, no sé qué ha pasado. Pastor, yo tenía una consulta. Yo sí entiendo que cuando Jonás toma la decisión de tirarse al agua,
o que lo tiren al agua, él lo hace porque está convencido de su pecado y que él es el que ha motivado toda la tempestad. Y también sé que él tiene el deseo de salvar a los tripulantes del barco. Pero también creo que él como profeta no lo hace de motus propio, él lo hace porque como profeta el Señor le da esa instrucción, a mí me parece, en su corazón, tienes que hacer esto, Jonás. Y yo creo que tal vez ese detalle no se conversó. No creo que él como decisión propia, por iniciativa de él, o simplemente por un arrepentimiento, él tome la decisión de lanzarse al mar, sin ningún tipo de apoyo en el Señor. Yo creo que él lo hace porque el Señor pone en su corazón ese deseo y le da el Señor esa instrucción como alternativa para que él salve la vida de los que están en la nave y porque obviamente el Señor cumple su propósito al tener a Jonás como una figura de Cristo, ¿no? Ese detalle, pastor, no sé si nos puede comentar. Gracias. Sí, tienes toda la razón, pastor Héctor. Creo que Jonás en ese momento, en alguna manera, el Espíritu Santo también le habla y le indica qué es lo que él debe hacer. La pregunta interesante es, si él al lanzarse al ser echado al mar, ¿él esperaba sobrevivir o no? Una pregunta interesante, ¿no? ¿Le habrá dicho Dios del pez? Eso lo vamos a estudiar en capítulo 2. Hay una gran pregunta que hay que enfrentar aquí. ¿Jonás murió o no murió? Eso lo vamos a ir viendo en capítulo 2, ¿ok? Pero gracias por la pregunta, Héctor. Creo que sí, tienes toda la razón. Dios le indicó a Jonás que eso es lo que tenía que pasar. La pregunta es, ¿qué más le indicó a Jonás? Eso vamos a ir viendo en capítulo 2, ¿ok? Muy bien, hermanos, son las 5:30. Yo tengo que alistarme para el culto esta noche, así que mejor lo dejamos ahí por ahora para terminar